Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos en nuestro encuentro sobre jurisprudencia, en este espacio que inauguramos con la doctora Pasodomo. Ahora nos vamos a presentar. Acá está Orne, ahí te vi. Vamos a esperar que ingrese la doctora Pasodomo para arrancar con esta sección que inauguramos desde Sui Juris para, para compartir, para debatir sobre temas que tienen que ver con los cambios de jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia. Eh, Así que bueno, acá están, ¿qué tal? Acá se unió Leila, hola. Eh, Caro, ¿cómo están? Estamos esperando que la doctora Pasodomo se una. Acá está. André, tenés que pedirme. Acá está. A ver si ahora. Y ahí tendría que aparecer. Ahí está. Hola, André, esto que parece tan fácil y es tan difícil. no, no me voy a acostumbrar nunca. Yo creo que vamos a salir de la paspa de pandemia y nada, y tampoco me voy a acostumbrar. Es ¿Qué, así. Bueno, ¿Cómo están? qué bueno el inicio, bien, bien. Qué bueno el inicio de este espacio, ¿no? A través de Sinjuris, más que nada para poder convocar al debate y a que todos nos pongamos a pensar qué nos está pasando, cómo Sí. viene la actividad judicial en el Bueno, ámbito en el ámbito de discapacidad y de salud. ¿querés que por las dudas nos presentamos para cuando quede grabado? Bueno, mi nombre es Sí, Mariana dale, Lofeudo. Me arranco yo, André. dale. Mi nombre es Mariana Lofeudo, soy abogada, especialista en salud, en discapacidad y en derecho ambiental. Soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en carrera de grado y posgrado, y soy codirectora de este espacio, Sui Juris, que fundamos junto con la doctora Pasodomo. ¿Vos, André? Bueno, Andrea Pasodomo, mi nombre, abogada ya con muchos años de ejercicio de profesión, docente en la Facultad de Derecho, eh, estoy como docente en el práctico profesional que está a cargo del titular, el doctor Juan Antonio Seda. Comparto con Mariana, con la doctora Lofeudo y otros colegas más la práctica de la docencia en este espacio en mi último año de carrera. Asesoro a ONGs, de pacientes en el tercer sector, siempre en el ámbito de salud y de discapacidad. Aparte me especializo en seguridad social y he trabajado en forma independiente en toda mi vida. Esta columna que se abre hoy y que vamos a estar reuniéndonos todos los viernes en el mismo horario para conversar temas de jurisprudencia, columnas de jurisprudencia, poniendo preponderancia a los pronunciamientos de la Corte, Cámara, y cuáles son las estrategias. Bueno, ¿qué fallo elegimos? Contemos qué fallo elegimos para hoy, Y vamos de a Corte. contarles que elegimos un fallo bastante polémico, por llamarlo así de alguna manera, que es el fallo BIR contra la obra social del Poder Judicial de la Nación. Es un ordinario que llegó a la Corte Suprema de Justicia y que sienta algunos precedentes como para empezar a tener en cuenta a la hora del litigio, digamos, el enfoque y la importancia que les vamos a dar a estas cuestiones de la jurisprudencia es cómo esto afecta y cómo esto impacta al momento de nosotros diseñar una estrategia, al momento de iniciar o un reintegro o un amparo o cualquier cuestión que tenga que ver con salud y discapacidad. Entonces van a ser cuestiones que las vamos a tener que incorporar y que las vamos a tener que asumir
como para trabajarlas en la estrategia sí o sí, que eso es lo que hacemos Andrea y yo en el espacio de Sui Juris. No es un espacio de teoría, es un espacio de práctica, y lo que hacemos es darles las herramientas para que ustedes puedan elaborar sus propios juicios y ustedes puedan sentirse seguros al momento de interponer una acción de amparo. Que bueno, esto es un tema que ya lo hablamos muchas veces, pero este tipo de acción no es una acción simple, es una acción que tiene sus peculiaridades, su marco también legislativo, su ley, la, que ha ido cambiando, que ha ido modificándose mucho y que, bueno, no es lo sencillo que pareciera o lo que parecía antes. Se ha complejizado mucho el mundo de lo jurídico en relación a la salud y discapacidad, entonces tenemos que estar atentos a estas cuestiones de la jurisprudencia para poder incorporarlas. Bueno, les cuento un poquitito, hago una intro para que siga André. El fallo este BIR es un fallo que trata lo inicia el padre de un menor de edad, un niño con un diagnóstico de TGD, algo en un trastorno dentro del espectro autista, y reclamaba la cobertura de el reembolso de las prestaciones que tuvo su hijo, que tenían que ver con prestaciones educativas, transportes, etcétera. Eh, Primera instancia le hace lugar a la demanda hasta el tope del nomenclador, o sea, le otorga la cobertura de las prestaciones con ese límite. Cámara deja de lado este supuesto topeo del nomenclador, que ahora lo vamos a ir desmenuzando, hasta que llegamos al fallo de la Corte porque apela la obra social del Poder Judicial. André. Las particularidades que tiene, bueno, primero situarnos en que es un fallo bastante cercano a nuestro presente, porque es del año 2017, del 19 de Sí. septiembre del 2017. Es un fallo una situación que arranca en Bahía Blanca, como bien dijo Mariana, es un ordinario, no es algo menor tener en cuenta estas cuestiones, lo cual lo posiciona más que nada en una cuestión de reintegro, de recupero de sumas devengadas, y en el ámbito de discapacidad. La realidad es que en primera instancia la resolución se hizo aplicando un indicador con un 50% de las prestaciones de transporte, que incluía aéreos, incluía alojamiento, eh, también cuestiones de nivel educacional, prestaciones educativas, y en este fallo, de primera instancia, se hace la salvedad de aplicar el nomenclador más el 50% por zona desfavorable. ¿Qué pasa? Esto es recurrido por la actora, Cámara de Bahía Blanca, Justicia Federal, se pronuncia haciendo una interpretación como la vieja usanza, lo que venimos todos entendiendo en materia de discapacidad cuando hablamos de que las coberturas son integrales y haciendo un uso de la integralidad como sinónimo, apunta a la necesidad de brindar y de respetar esta protección integral de los derechos del niño con discapacidad, en el caso de autismo. Pero es que, frente a esta divergencia, la obra oficial del Poder Judicial interpone un recurso extraordinario que es denegado y motiva una queja. Va en queja a la Corte, el procurador tiene una mirada más, ¿cómo decirlo?, más conservadora de los viejos fallos de corte y de instancias inferiores en cuanto a la integralidad, Un poco más de todo lo amplia, que es ¿no? la cobertura, más amplia, más generosa, una Más generosa mirada en el más sentido de que positiva. no, claro, que no introduce un criterio mercantilista, digamos, que es lo que está haciendo de alguna manera la Corte. Más allá de los pormenores del caso, el problema
o el nudo o la cuestión acá es ver si el nomenclador es un tope o el nomenclador es un valor referencial. Y no es una cuestión menor dilucidar eso, o que quede un precedente acerca de esas cuestiones. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestro país? El nomenclador, digamos, así bien lo dice el procurador, es como una especie, digamos, de tarifario, por llamarlo de alguna manera. Y nuestro sistema de salud, al ser solidario, está bien que esté tarifado. Es razonable, no es que está bien, es razonable que esté tarifado para que alcance para todos. Ahora, el tema es si esa reglamentación o ese topeo puede vulnerar en algunos casos el derecho a la salud. Y otro de los temas, que no es menor tampoco y que sí agrava la situación, más allá de que la decisión uno pueda estar de acuerdo o no con la Corte, es que la realidad es que el nomenclador nuestro siempre está desfasado de la realidad. Entonces, si va a ser, vamos a suponer que va a ser un valor límite, un tope, entonces tenemos que replantearnos el nomenclador. Si vamos en esa línea, hay que replantearse el nomenclador, porque recién ahora, después de cuánto tiempo aumentó el nomenclador, estuvo creo que casi Y toda la... vino desfasado de la gestión anterior, venían dándose aumentos, 2 aumentos por año. En la gestión anterior hubo, no sé si fue el 2018, me quiero que me falle la memoria, no hubo aumentos. Y después se otorgó un aumento, se recuperó, pero con un aumento en el año, al año siguiente. Eh, Poco, que y había ya sido poco. veníamos con desfasaje en lo que es el mercado. A ver, retomando un poco esto que mencionaste en cuanto al carácter referencial del Sí, nomenclador, la verdad es que cuando se crea el nomenclador, se crea y los considerandos, si uno toma lectura de los considerandos de la resolución 428, está justamente establecido su carácter referencial. Y estaba pensado en función de los reintegros que en su momento el viejo sistema del APE, que fue mutando y que termina siendo un mecanismo de integración, hace de recupero a quienes brindan las obras sociales, las culpadas, van brindando prestaciones. Lo cierto es que era una medida como un parámetro a seguir, como un parámetro regulador, pero no era vinculante. O sea, uno ve sentencias viejas y esas sentencias viejas de hace 10 años atrás establecían coberturas al 100% sin tope ni límite, decían los fallos, nos acordábamos el otro día. sí. Hoy eso no se ve, hoy se aplica el nomenclador y se aplica con carácter tarifario. Te Ahora, quería hacer una salvedad con respecto a este tema del nomenclador, que como bien vos decías, cuando se concibe el nomenclador, lo que siempre tuvimos claro es que ese nomenclador una medida, no deja de ser una medida de acción positiva, digamos, o una política pública del Estado como para ayudar al financiamiento de todo lo que son las prestaciones de discapacidad, que son prestaciones caras. Pero también sabemos que eso era para financiar el sistema y que no es obligatorio del Estado, que esa responsabilidad siempre estuvo y está, en primer lugar, en cabeza de la obra social o la prepaga. Entonces, ¿por qué vamos a poner ese límite? El límite era el límite, así se concibió, era el límite de lo que devolvía el Estado. Ahora, si el Estado, originalmente sí, si el Estado, hoy día la interpretación que se hizo es otra, se está haciendo es otra. Y eso es lo que preocupa de alguna manera, porque nadie discute que es un sistema solidario, que los recursos son finitos, que tiene que alcanzar para todos. Eso es indiscutible, es una realidad innegable, es como querer tapar el sol con un dedo. Pero lo cierto es que se está haciendo una interpretación desde los estrados judiciales que impacta en el amparista, en la familia.
que tiene una persona con discapacidad y con alta demanda de prestaciones. Ese es el punto, digamos. Bueno, entonces, sabemos que este criterio se están sentando estos precedentes. O sea, ¿qué vamos a hacer? Acá está escribiendo algo la doctora Carla Campos. ¿Cómo estás, Carlita? Se regula la relación entre el Estado y los agentes de salud a los efectos de gestionar el fondo solidario, pero cargan con eso los beneficiarios. O sea, el tema es decir, bueno, conozcamos estos precedentes, conozcamos cuáles son los criterios de la Corte, porque eso nos va a ser útil para poder ver cuáles son los ejes importantes que nosotros vamos a tener que demostrar al momento de plantear la demanda. O sea, es importante, o sea, lo que sí estamos viendo es que la Corte está haciendo como un trabajo más finito, yendo al caso a caso. No sé si eso es bueno o malo, pero estamos yendo al caso a caso. Pero sí está mirando y está introduciendo la variable, que lo vimos en este y en varios fallos, Andrea, la variable económica en las Sí. decisiones que Y toma. y no solamente para los ordinarios, sino para los amparos. Claro, Y eso es lo preocupante. Igual, para no irnos de eje con el fallo en sí mismo, te sí, traigo de nuevo al fallo. El planteo de la obra social era justamente que la interpretación que hacía la Cámara de eh, cómo regía el nomenclador que acompaña el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad era erróneo porque establecía límites en su nomenclador, a entender de la obra social, y a entender de esa obra social decía que se estaba confundiendo el concepto de integralidad en cuanto a que integral se refería a la canasta de prestaciones, pero claro, no la cuantía. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte primero acepta el recurso de queja, porque lo que se estaba debatiendo era un tema de interpretación de normas federales, y sí, parte del piso de decir, a nosotros como Corte no nos limita los argumentos de las partes en esta materia, y el punto a analizar, cuando viene a analizar la reglamentación, pone mucho énfasis en que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación designada por el Poder Legislativo en el marco normativo de la 24.901 y de la 22.431. Y en esta puesta en primer lugar del Ministerio y de como autoridad de aplicación, cuando se refiere al nomenclador, hace referencia de que esta autoridad es la que va a delimitar estas cuestiones que tienen que ver con los alcances, los claro, límites, las formas, y que en todo caso no se cuestionó la base normativa. ¿Qué quiere decir? Y esto nos pone una mirada de alerta, ¿no? Cuando aplicar el nomenclador como topeo, que es lo que pasa hoy día, en el caso particular, porque sabemos que es una gravedad institucional decretar la inconstitucionalidad de una norma, o sea, es una medida que de hacerse, excepcional. de tomarse, conlleva, ¿no? Mucho peso. Entonces es importante que veamos en el caso a caso si aplicar el nomenclador, como viene siendo aplicado ahora, como topeo, por ejemplo, cuando pedimos hogar y nos dicen hogar hasta categoría A con Sí, dependencia, por ejemplo, ¿cómo impacta en esa familia tener que salir a cubrir la diferencia? Entonces, ya las medidas de prueba viejas de hace 15 años atrás quedan cortas. quedan Estamos en cortos. una sábana corta. Uno tiene que salir a documentar cómo impacta en esa familia tener que cubrir diferencias. Y esto no solamente, ahora estamos hablando de discapacidad, pero esto se hace extensible a salud, que tiene un Sí, marco normativo que tenemos que saber diferenciar, que pueden coexistir en el caso. Y en ese marco de salud puede aparecer ley de enfermedades poco frecuentes, de diabetes, de adicción, o sea, un marco normativo complementario, además del bloque federal, además de todo lo que son los tratados y las convenciones internacionales en los cuales el Estado es parte. Eh,
Y acá es el punto. Cuando pone énfasis la Corte en decir que el derecho a la salud como principios y garantías constitucionales no son absolutos, lo dice así No, el fallo, y están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y es acá en la reglamentación en donde tenemos que salir a probar la falta de razonabilidad para el caso concreto. Sí, te te dejo faltó hablar. la, te Me faltó la apasiona y última. me enojo, porque la Claro, verdad, yo jamás pensé que íbamos a estar en una situación así, donde la prueba tenía que ser tan dura, tan sobre el actor, ¿no? Como que esto de sí, la carga endémica de pruebas empieza a ponerse, ¿no? sí, se desdibuja, pero lo que te quería Equilibrada. agregar es que vos dijiste esto del que el derecho a la salud no es absoluto, por supuesto, está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, y la salvedad que hace la Corte es mientras no alteren su sustancia. Claro, Y eso nos deja abierto un marco tremendo también de interpretación. O sea, ¿qué es alterar la sustancia del derecho a la salud? Porque vos fijate que en este caso, el dictamen del procurador, que es brillante, el que hace Abramovich, no coincide en casi nada con lo que termina diciendo la Corte. O sea, lo tengo acá porque quería leer la última frase que decía que los ingresos del grupo familiar, o sea, que esto, sí, porque porque lo se quería probó la decir, insuficiencia de los recursos, claro, según lo que uno interpreta. que el costo representa una proporción muy, muy alta de los ingresos del grupo familiar e impone un esfuerzo económico excesivo sobre los ingresos de la familia a cargo del cuidado. O sea, eso es lo que dice el procurador. Claro, pero tengamos en cuenta algo, Mariana. Andrea. Estamos en un ordinario, Marian, estamos en un ordinario donde ya hubo una erogación de dinero. O sea, yo Sí, quiero suponer, estoy obligada a suponer que esa familia no se endeudó aunque los haya sacado de ahorros. Porque si no es una barbaridad, o sea, nadie duda y la familia tuvo que poner el dinero. Entonces, ¿cómo lo toma la Corte? ¿Dónde se vulneró el derecho? El derecho estuvo garantizado siempre. Esa disponibilidad, no estuvo en riesgo ese derecho en cuanto a su esencia. A mí igualmente me pone en vilo, o sea, yo en materia de pedido de cobertura, cuando hay por encima de lo que es las diferencias que son cada vez mayores, porque la diferencia con el mercado cada vez es mayor, y la inflación que hay y los magros aumentos que se le da al nomenclador, hace que tenga que tener el recaudo, tomar el recaudo de documentar en prueba eh, cómo impacta económicamente en esa familia y recomendar hacer una reserva y un planteo de inconstitucionalidad y o, por lo menos, no aplicabilidad del nomenclador bajo este concepto de tupeo. claro, y pues, bueno, sí, obviamente estoy de acuerdo y justificando y viendo todo lo que se debe ampliar de prueba, que antes no la teníamos como en el inconsciente colectivo, digamos, de lo que se barajaba más o menos de la prueba. Ir haciendo hincapié, tal vez en aspectos socioeconómicos que antes no los teníamos en cuenta y ofrecer la prueba en ese sentido. Y después, bueno, trabajar ya en otro marco que no tiene que ver con el jurídico específicamente, sino, bueno, evidentemente nos tenemos que replantear el nomenclador para que ese nomenclador realmente no vulnere el derecho a la salud, porque si el precedente va a ser obligatoriamente en ese sentido, que es una lástima, eh, hay determinadas prestaciones que tal vez no encuadran dentro del nomenclador y hay prestadores que cobran, tal vez no prestaciones excesivas, es un poco más, pero pedirle a las familias que pongan un poco más acá, un poco más allá, un poco más allá, realmente se les hace oneroso porque las prestaciones en general son muchas que hay que Son cubrir. muchas y acompañan a la vida de la persona con discapacidad. Claro.
No es No es que, algo transitorio, claro, no es no algo es algo transitorio. transitorio. Entonces, bueno, No es es un algo tema transitorio y hace serio. agujero negro en las familias. O sea, económicamente es un Claro, impacto enorme, que bueno, quizá la familia al principio con tal de solucionar y abordar la prestación, eh, vende lo que tiene y sí, dice, Andrea, bueno, y en el mientras tanto, pero llega en un los, momento que no, en los mejores y que no casos, corresponde. claro, y que no corresponde tampoco. Eh, Tampoco tiene que ver esto, tampoco creo que esto lo puedan ligar al siempre está la voz o la corriente que opina del abuso de la persona con discapacidad de determinadas. Yo creo que abusos se cometen en cualquier ámbito, en la discapacidad en todos, pero no se puede tampoco pagar el plato roto por unos muy poquitos, ¿no? Que si existen, pueden existir, no es de lo que nos estamos ocupando, porque tampoco son la mayoría, digamos, para nada. Entonces hay que ver con claridad o sea, tenemos todo un marco normativo importantísimo, desde leyes, tratados, un montón de cuestiones que tienen una mirada muy intuitiva de lo que es el tema de la discapacidad, pero de alguna manera se va como recortando en algunos aspectos, entonces tenemos que estar atentos y eso lo tenemos que traducir en una idoneidad para poder encarar las demandas como corresponde, con la prueba que corresponde y poder continuar el proceso, si hubiese que llegar hasta la corte, con la prueba o con la mayor cantidad de prueba posible, como para que no nos den vuelta la sentencia. Porque Ahora, muchas veces, que, que muchas te veces lo iba a que decir, pasa ¿no? que con esto te dejo, Te ibas, sí, dale. que lo que pasa es que tal vez en primera instancia obtenemos una sentencia favorable muy amplia y bueno, y tuvimos la suerte de que quedó firme y quedó ahí, pero no en todos los casos y menos con determinadas obras sociales o determinadas prepagas que tienen una conducta netamente litigiosa y planeada aparte, como para que las cuestiones vayan en determinado sentido. Entonces, tenemos que estar, o sea, no podemos ser ingenuos y tenemos que estar formados y preparados para, como corresponde, enfrentar las cosas que se van complejizando cada vez más. Y tener en cuenta, te iba a decir, ¿no? El tema de los amparos que se tornan ordinarios por su Claro, durabilidad en el tiempo, donde quizás cuando llegaste a votar cámara y te encontrás con un extraordinario interpuesto, estás con un amparo de hace 6 años atrás, que viniste peleando y litigando porque se hizo crónico ese amparo, se ordinarizó, y no tuviste hace 6 años atrás esa mirada eh, de prueba que hoy ofrecerías luego de haber tomado lectura de ese los es el punto. pronunciamientos actuales de la Corte. Ese es Y el ahí no punto, la podés remontar. no la podés remontar, y ese es el punto, y esas son las herramientas que nos interesa transmitirles a Andrea y a mí, que digamos son los tesoritos, digamos, que nos vamos llevando de nuestro ejercicio, del ejercicio profesional todos los días en los tribunales. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan, que nos hagan alguna propuesta también de algún fallo que quieran comentar, que querramos debatir. eh, y los invitamos a que estén los viernes a las 7 de la tarde para intercambiar un poco y poder debatir estos temas. Y poder debatir y escucharlos, y escuchar preguntas, y escuchar opiniones. La verdad que queremos generar ese espacio con ustedes y construir una comunidad que vaya creciendo para pensar y para poder acompañar de la mejor manera, ¿no? A las Sí, familias que golpean nuestras puertas en busca de acompañamiento y de gestión judicial y de humanidad, porque la verdad que nosotros, los abogados y los profesionales
porque es de carácter interdisciplinario el abordaje, eh, que trabaja en el ámbito de la salud y de la discapacidad, necesariamente no puede no tener ese tinte de humanidad y de compromiso, ¿sí? Porque uno trabaja con el dolor y acompaña y sin perder en ese trabajo la idoneidad. Por eso es tan importante seguirse capacitando. Los invitamos a que se sumen en la Facultad de Derecho, donde somos docentes, tanto Mariana como yo, se está dictando la carrera de especialización en discapacidad y derechos, son 2 años, eh, su director es el doctor Juan Antonio Seda, y la verdad que son espacios académicos que tenemos que poderlos aprovechar en el marco de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, desde Sui Juris les ofrecemos la práctica pura y este espacio para debatir y viendo la jurisprudencia que va surgiendo todos los viernes a las 19 horas, media horita, para no cansarnos y para poder generar esta comunidad. Así que bueno, los saludamos a todos.